En el episodio de hoy tenemos la suerte de hablar con Natalia Samperiz. No solo hablaremos de los inicios de Semántica, su agencia, sino que hablaremos desde los inicios de Google Ads, ya que ella lleva en esto más de 15 años. Pero como siempre, este podcast no sería posible sin nuestros 3 patrocinadores que nos apoyan y que hacen posible que nosotros sigamos haciendo esto. El primero de ellos es Rayola Networks, nuestro hosting de confianza y el hosting que deberíais tener si queréis poder olvidaros de todo lo que tiene que ver con cargas lentas, que la web no esté disponible, que la web no funcione, que la web se os rompa y no sabéis qué tocar. ¿Y cómo lo podéis solucionar todo? Aprovechando la oferta que tenéis de un 20% de descuento en los diferentes hostings que podéis acceder desde ppccast.com/Rayola. Otro patrocinador es Juan Carlos, de Convertiam. Lo conocéis porque es la agencia de referencia en todo lo que tiene que ver la mejora de tracking, poder tener los píxeles de conversiones bien implementados, analítica, dashboards. Pero es que ahora además tiene Consentiam. Consentiam es el CMP pensado para los media buyers, el CMP que no nos hace perder ningún dato y el CMP al cual podéis acceder desde ppccast.com/Consentiam y será el propio Juan Carlos de Convertiam quien os instale este CMP. Y por último tenemos a DataFit Watch. DataFit Watch es la herramienta que a mí me ha hecho querer todavía más todo el tema del e-commerce, ya que es la herramienta que me permite de una forma muy fácil, muy sencilla, poder tener mi feed ultra optimizado. Y no os quedéis solo con que nos hace mucho más fácil crear reglas, optimizar diferentes productos, sino que yo os recomiendo que indaguéis todas las herramientas, esas pequeñas cosas que tiene que hacen que todavía más el feed sea mejor. Por ejemplo, una cosa que me flipa es su analizador de feed justo antes cuando lo vas a subir, ya que te lo puntúa y te dice, oye, yo creo que deberías arreglar esto, creo que deberías arreglar lo otro. Si queréis empezar hoy con DataFit Watch con un 50% de descuento los 3 primeros meses, solo tenéis que ir a ppccast.com/DataFitWatch y allí tendréis el 50% de descuento durante los 3 primeros meses. Os dejamos con el podcast. PPCcast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 284. ¿Cómo crear una agencia referente de PPC con Natalia Samperiz? Hoy traigo, y este podcast me lo hago muy personal, a otra de esas personas que yo oía tanto cuando yo empecé, como es Natalia Samperiz. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Hola, Albert, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí contigo, la verdad. Y ahora te lo comentaba antes que para mí sois como las primeras personas que me enseñaron esto porque con Google montabais los Google Actívate. Sí. Sí. Y yo contigo era online. Yo creo que, es más, tú en LinkedIn llevas moviéndote mucho tiempo. Sí, bueno, es posible. Quizá antes LinkedIn no tenía tanta actividad, ¿no? Correcto, como tiene sí. ahora. No. Sí. Entonces, bueno, antes era como que tenías ahí tu perfil y ya está. Y a lo mejor compartías alguna cosilla, pero poco más. Pero sí que es cierto que en los últimos años todo el mundo está como mucho más activo. Sí, ¿verdad? no. Los últimos, yo al principio me acuerdo que era como, a ver si cuelga esta persona algo y aprendo un poco más, a ver si cuelga esta persona algo. Y ahora es como, demasiada gente está colgando. Pero eso, o sea, Natalia lleva en esto, ostras, mucho. Natalia, ¿cómo empiezas en el mundo de Google Ads? Y creo que es en 2011. Ujú. Realmente empiezo antes en el mundo Ostras. de Google Ads. En 2011 empiezo con Semántica. Lo que pasa es que, bueno, la historia es que yo en 2008 estudié un máster de Administración Electrónica de Empresas, que por aquel entonces, pues bueno, el marketing digital era una cosa bastante desconocida, pero sí que había, digamos, un módulo dentro del máster donde veíamos pues posicionamiento en buscadores. Recuerdo que vino a darnos una sesión Fernando Macía y tal, y bueno, pues todo eso me apasionó. Y bueno, casualidades de la vida, nos presentamos ahí en un concurso que organizaba Google para estudiantes a nivel mundial, que daba $300 para invertir en Google AdWords, en aquel entonces, en una empresa real que no hubiera hecho nunca publi, ¿no? Entonces, pues hicimos por equipos el concurso y tal, tenías que presentar unos informes en inglés,
que mandabas a Google. Bueno, entonces, bueno, fue así divertido. Hicimos una campaña de una empresa que vende motos, cascos y equipación de motos. Y cuando ya acaba el máster y tal, a las semanas, en julio, pues cada uno del máster ya habíamos vuelto un poco a nuestra vida, que estábamos ya empezando a trabajar o, bueno, éramos muy jóvenes, ¿no? Yo estaba empezando en aquellos momentos, tenía 24 años y nos llaman de Google y nos dicen que hemos quedado campeones de España y finalistas de Europa de este concurso. Sí, y fue como, guau, qué pasada, tal, porque nos invitaron a las oficinas de Google en Madrid, en Torre Picasso, que entonces era pues algo mucho más pequeñito, ¿no? Ujú. Y fue muy guay, la verdad. Y la experiencia nos encantó y bueno, pues a partir de ahí todo el mundo nos animaba como, jolín, pues esto se os da muy bien, quizá deberíais montar una empresa de esto, tal. A nosotros nos sonaba un poco a chino, ¿no? De cómo vamos a montar una empresa, tal. Bueno, y surgió una primera oportunidad para trabajar con Central de Reservas, que es como tipo Booking, es una empresa Vale. aragonesa que hacía una inversión ya por aquel entonces importante en Google y tenía la sensación de que nos estaba optimizando, ¿no? Entonces empezamos como autónomos, mi socio Jesús y yo, optimizando estas campañas, mientras seguíamos pues con nuestros trabajos por otro lado, haciendo como 1000 cosas. Ujú. Y bueno, pues ya llegó un segundo cliente, un tercero, y dijimos, oye, pues esto hay que formalizarlo de algún modo, buscar un nombre, un logotipo, montar una web, ir al notario, estas cosas. Y ya de ahí pues surge, así un poco por casualidad, un poco por causalidad, nace Semántica oficialmente en febrero de 2011. Pero ya te digo que habíamos estado 2 años previos al inicio de Semántica, 2 años colaborando como autónomos. ¿Te acuerdas cómo era la estructura de esa campaña? De que has dicho de... Sí, ¿Cómo era? perfectamente, perfectamente. Pues mira, el tema aquí fue que todas las campañas, por lo que estábamos viendo, tanto de este cliente como de los competidores, eran por aquel entonces todo búsquedas muy generalistas, ¿no? De hoteles en Salou, hoteles en la playa, este tipo de búsquedas. Claro, ya por aquel entonces los CPCs ya empezaban a ser un poco altos, la conversión no era muy buena. Y entonces se nos ocurrió, pues, oye, ¿por qué no creamos una estructura era la estructura, cada campaña, una provincia o una costa, tipo Costa Dorada, Vale. Costa Azar, tal, ¿vale? Y luego dentro teníamos, cada grupo de anuncios era un hotel. Entonces, en cada grupo de anuncios teníamos las keywords del hotel con el anuncio del hotel y la landing del hotel. Entonces, este cambio fue como la noche y el día, o sea, de pasar a pujar por genéricos con conversión mala, CPC alto, a pasar a unas pujas con quality score muy bueno, con CPCs más bajitos y conversión muy buena, pues le dimos una vuelta a la cuenta, vamos, radical. Era un trabajo muy laborioso porque tú imagínate, en aquel entonces, si el dato no me falla, había más de 10.000 hoteles en España, no sé ahora cuántos habrá, pero eran muchísimos hoteles y luego era pues el reto de sobre todo medir esa trazabilidad, ¿no? De qué hotel convierte, cuál no, esa venta cruzada, porque hay hoteles muy famosos, el Hotel Bali de Benidorm, pues es súper famoso y la gente lo busca un montón, pero es muy caro. ¿Cuál es la intención real de compra de ese hotel? Pues más bajita. Entonces, tenías que ir midiendo eso, ¿no? La trazabilidad de qué hoteles te generan venta, cuáles te generan tickets más altos, más bajos. Y fue pues nuestra escuela, ¿no? De todo esto, fue nuestros inicios y nuestra escuela. Claro, y allí solo CPCs manuales porque al Sí, Smart sí, Bidding faltaban muchos años por llegar. mucho. ¿Concordancias había? Sí, 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 había concordancias. Bueno, estaba, si no recuerdo mal, la exacta frase y amplia, que eran como las tradicionales. Luego ya vino la amplia modificada años Oh, después y tal. qué recuerdo. Pero sí, pero en ese momento teníamos solo esas y jugábamos mucho con eso, ¿no? Con eso y luego empezamos también a jugar mucho con el tema de las negativas cruzadas, Sí. porque claro, hotel Bahía no sé qué, había 1000 hoteles Bahía no sé qué, hotel Puerto no sé cuánto, entonces tenías que jugar con eso. Claro, es que el otro día por casualidad me dio por coger el libro de Brad Geddes, Ujú. y Sí. digo, hostia, voy a acordarme un poco cómo era. Claro, tú miras ahora el libro de Brad Geddes, hay cosas que sirven, pero hay cosas que dices, hostia, lo colgaos, que se estaba antes.
porque hacíamos 1000 cosas, tocábamos 1000 cosas. Sí, sí, Que de este cambio lo haremos, pero volvamos a esos inicios de Semantic. Claro, en ese momento ya dijéramos que en el mercado de España no había tanta empresa solo dedicada a esta. No, para nada. De hecho, nosotros precisamente montamos la agencia especializada en SEM, ¿no? Por eso, porque creíamos que era una oportunidad, a pesar de que yo había estado trabajando también en SEO y mi socio en desarrollo web, y yo también había hecho pues mis pinitos en desarrollo, o sea, sabíamos un poco todo lo que era el marketing digital, podíamos ejecutar proyectos de más ámbitos, pero creímos que en ese momento era un factor diferencial, es decir, nosotros somos 100% especialistas en esto y decidimos apostar por ahí. Y claro, en ese momento vosotros casi abrís la puerta a muchas empresas a decir, oye, que sepáis que cuando la gente le explicabais que os podíais anunciar en Google, porque mucha gente que nos está escuchando, claro, ya ha nacido con Meta Ads, con TikTok Ads, pero claro, en esa época os encontrabais que habían empresas grandes que no sabían nada de todo esto. Bueno, yo creo que la tónica general era lo que te estaba explicando antes de las pujas por palabras muy genéricas, ¿no? Y nosotros estuvimos cambiando el rumbo de varias cuentas en esa línea, ¿no? Nos pasó lo mismo con La Tostadora, que es una tienda online de camisetas, que sigue siendo cliente a día de hoy. Ojo lo que te estoy diciendo. 15 años más tarde. Hostia. Sí, es increíble, es algo que la verdad que me llena de orgullo. Hombre, 15 años y una empresa tan grande que le habrán llegado propuestas por todos sitios, da algo del porqué de Semántica. Sí, además es curioso porque ha habido por el camino muchos cambios de CMO por su lado y de personas y tal, pero nosotros seguimos ahí. Y pasaba lo mismo, ¿no? Que estaban pues pujando por camisetas divertidas, camisetas personalizadas, tal. CPCs muy altos, misma tónica. Y en el momento en el que pasamos a pujar por camisetas Big Bang Theory, camisetas Breaking Bad, El Padrino, tal, todas las combinaciones, los CPCs mucho más bajos, quality score más alto, conversión a lo mejor el triple de conversión. Y entonces pues es que el resultado no tiene nada que ver, ¿no? Claro, y eso os hacía que ya empezasteis a captar. Porque Semántica, una cosa que tiene, que tú al final te vas a la web y ves los logos de empresas que trabajan con vosotros y dicen, ojo, los mastodontes que hay de empresas. Que aquí hay una cosa que yo siempre he tenido curiosidad de cómo lo hacen las agencias como la vuestra, que tienen empresas tan grandes, es que dentro del equipo hacéis como equipo solo para clientes. ¿Cómo estructuráis cómo es esta estructura de agencia para una agencia que tiene este tipo de clientes? Porque para empezar, ¿cuánta gente sois ahora mismo? Pues mira, estamos 33 o algo así. No llevo el conteo exacto, porque justo empezó una chica la semana pasada, creo que 33. Y la estructura, pues bueno, estamos diferenciados en dos equipos, uno que es el equipo de Paid Media y otro que es el equipo de Analítica. Vale. Porque, aunque es verdad que empezamos como agencia especializada en Paid, lo que nos encontrábamos era que los clientes no estaban midiendo bien, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros les poníamos el píxel de Google Ads, pero bueno, una cosa lleva a la otra, te termino configurando Analytics, tal, y entonces, pues bueno, ya lo formalizamos como servicio. Y a día de hoy, pues son dos departamentos que tienen prácticamente el mismo tamaño, si no más tamaño en realidad el de Analítica. Y entonces el departamento de Analítica da soporte a Paid, la parte de tracking y tal, pero tiene sus propios proyectos que son solamente de Analítica. Y luego el departamento de Paid, pues es una estructura bastante horizontal, te diría. O sea, sí que hay un team lead. Y luego hay personas que están más especializadas en Google Ads y personas que están más especializadas en Social Ads. Vale. Y a partir de ahí, pues ya son dúos normalmente de clientes. Es verdad que hay clientes a lo mejor más grandes que hay 3 personas involucradas o más pequeñitos que lo lleva una sola persona, pero lo más habitual es que haya 2 personas en un cliente. A lo mejor uno lleva Meta y otro lleva Google Ads o bueno, se compone un poco de alguna forma y también con el objetivo de que pues en vacaciones, bajas, todas estas cosas, pues siempre haya 2 personas que conozcan la cuenta, ¿no? Y se pueda cubrir fácilmente.
Y a partir de ahí, pues tenemos esa organización que ha ido surgiendo un poco de manera natural, que es una cosa que se va haciendo cada vez más grande, que es verdad que ahora el departamento de Paid, que estamos como 12 o 14 personas, pues sí que yo a veces me pregunto hasta cuándo tiene sentido. Hacemos una weekly los viernes donde hablamos de pues cómo nos ha ido la semana, qué vamos a hacer la semana siguiente. Y es verdad que a veces pienso hasta cuándo tiene sentido que estemos todos en la weekly, porque es verdad que ya empezamos a ser un volumen de gente muy grande. Claro, sobre esto, sobre ya este número de personal creado para gestionar, para empezar es, porque si no me equivoco, tenéis oficina en varios sitios, Ujú. Barcelona, Zaragoza, Madrid, Sí. y hay trabajo híbrido. Exacto. Ujú. Entonces, la primera cosa que es, en una agencia tan grande, ¿cómo hacéis para que el equipo esté cohesionado? Mm. Pues mira, esto la verdad es que me parece un reto y justo lo estaba pensando esta semana porque nos vino a visitar una chica del equipo que trabaja desde Benicarló en remoto 100%. Y jolín, cuando viene alguien que está siempre en remoto y está un par de días con nosotros en la oficina y tal, en este caso en Zaragoza, que es donde estamos más personas del equipo y está la oficina central, pues es como una alegría de, ostras, que te estoy viendo en carne y hueso, que nos tomamos un café, ¿qué tal? Y lo estaba pensando, ¿no? Porque justo ella ha cumplido 5 años ahora en Semántica y recientemente tiene el rol de Social Ads Tech Lead, porque la verdad que ha tenido una evolución pues, muy positiva. Y lo estaba pensando, digo, jolín, qué bien con Bea que trabajando en remoto, que me parece un súper reto, está súper enganchada con todo el equipo, con la gente y demás. Y no sabría decirte muy bien la fórmula mágica, o sea, yo creo que es la que es un gran culpable, ¿no? Como un poco ese sitio donde te comunicas con el equipo en distintos canales, etcétera. Videollamadas, por supuesto, o sea, la comunicación tengo claro que es una de las claves. Pero a partir de ahí, pues yo creo que depende un poco de cada persona, ¿no? De lo que cada uno se quiera involucrar con los demás, la manera que tienes de trabajar, de comunicarte. Pero es un reto. Yo creo que también hay mucha gente que lo ha pasado muy mal con el remoto. La pandemia lo puso un poco, ¿no? Esto encima de la mesa y creo que no es para todo el mundo el remoto y efectivamente liderar equipos deslocalizados pues es un reto, ¿no? Ya sea en remoto, híbrido, presencial y tal. En el momento en el que la gente está en distintos sitios, pues bueno, es algo más que nos acompaña y yo ya no me lo imagino de otra manera, porque lo que era antes que todo el mundo iba a un sitio a la oficina, pues ya creo que es una cosa que ha pasado a la historia. Pero sí que es verdad que tiene su aquel. Y otra cosa que siempre encuentro como un gran reto que hay, y yo creo que en todo el sector, es un tema de que es un sector que está en evolución, siempre. O sea, es un sector que dentro de 2 años, pues estará todo. Y siempre pienso, tienes que tener mucha implicación o mucha formación constante para poder estar al día. ¿Cómo lo hacéis eso internamente para aseguraros que después la calidad siempre será la mejor? Cosa que es lo que hace que tengáis clientes desde hace 15 años o tengáis los clientes que tenéis ahora mismo. ¿Cómo haces para intentar que el equipo siempre esté al día? Bueno, a ver, aquí hay una parte que depende de cada persona, porque cada uno, pues yo qué sé, tenemos nuestras inquietudes o también nuestras situaciones personales, ¿no? Que, pues bueno, hay momentos de tu vida que tienes más tiempo o más motivación o lo que sea y otros menos, pero sí que es verdad que cada persona pues lleva ahí dentro unas inquietudes. Pero en cualquier caso, lo que hacemos es, por ejemplo, nosotros estamos organizados por squads, porque más allá de la especialización en plataformas que te explicaba antes, ¿no? Hay gente que está más especializada en Google, hay gente que más en social. Tenemos unos squads para esos temas que son como, digamos, más transversales. Pues yo qué sé, por ejemplo, todo el tema de automatización es un squad, todo el tema de atribución, todo el tema de internacionalización. Bueno, diferentes temáticas, de manera que hay un equipo que se ocupa de profundizar y estar al día de ese tema. Por ejemplo, ahora el asunto de la publi en los LLMs, que estamos ahí todos como a ver qué pasa con la publi en ChatGPT y tal, ¿no? Bueno, pues hay un canal, ¿no? Donde hay personas que están como pendientes de eso para ver un poco los primeros datos que salen, para intentar lanzar una prueba rápido en cuanto esté disponible, tal. Entonces, esa estructura de squads
yo creo que funciona bien, pues porque al final formas parte de un equipo en un ámbito que a ti te motiva, eso sí que creo que es muy Vale. importante. Yo me intento asegurar con la gente que eso le motive. Hay gente que le gusta mucho el tema de internacionalización y que están encantadas de estar en ese squad, pero no le metas en medición porque no es una cosa que le gusta. Y gente al revés, ¿no? Entonces creo que es muy importante que esas líneas más de investigación, de formación, etcétera, que se sale, digamos, a veces un poco más de tu día a día de los clientes, que sea una línea que para ti sea motivadora, el investigar sobre eso, el formarte sobre eso. Creo que es una de las claves. Y entonces tenéis como un canal de Slack donde cada vez que se hace un descubrimiento o una noticia o lo que sea, se comparte allí para que todo el grupo esté al día. Exacto. En esos canales solo están las personas que forman parte de ese Ujú. squad, porque se comparten muchas cosas, ideas y tal, y luego pues ese squad cada cierto tiempo pone al día a todo el equipo, al resto del equipo, de, Claro. oye, pues hemos hecho esta prueba, este hallazgo, hemos investigado esto, o hemos establecido este proceso para hacer tal cosa que hacíamos de esta forma. Yo qué sé, tema de medición, ¿no? Que justo lo estuvimos hablando el otro día en el squad de atribución. Nosotros trabajamos con un formato que es la ficha de medición, que es una cosa muy sencilla, que simplemente es cuando empezamos a trabajar con un cliente, el dejar registrado, oye, este cliente está midiendo esto de esta manera, y todos los cambios que nosotros hacemos, Vale. cambios en píxeles, cambios de cuentas, de analytics, de lo que sea, ¿no? Entonces, tú tienes ahí como un registro de cómo se miden las cosas en ese cliente, porque la verdad es que la medición es algo que se ha ido complejizando, ¿no? En los últimos tiempos, que si server-side, que si ConsenMod, que si tal. Entonces hay veces que dices, vale, estoy viendo en este dashboard este dato de conversiones, pero ¿qué estoy viendo realmente aquí, Sí. no? ¿Qué es lo que hay detrás? Entonces, el tener muy bien documentado eso, creemos que es un tema importante. Es interesante como, porque así, claro, vas generando, porque uno de los retos más grandes que has tenido tú como CEO es el talento, la captación de nueva gente, Hmm. y tanto la captación como la retención, ¿no? Sí, 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 sí. Desde luego que, bueno, el tema de captar gente, aquí en fichas, ¿no? En tu equipo, yo creo que es una de las claves en cualquier empresa, pero sobre todo en empresas de servicios, que la persona es tan importante, pues desde luego es esencial. Luego, lo de retención a mí nunca me ha gustado mucho, me gusta más quizá fidelización, porque Vale, sí, vale. retención parece como que te tengas Sí, como retenido, que ¿no? lo Con haces. una cuerda. Vale. Pero bueno, sí que es verdad que es un temazo, ¿no? Porque, jolín, el profesional de por sí suele ser inquieto, ¿no? En este ámbito, entonces es normal y natural que a lo mejor pues tú no estés 10 o 15 años, en este caso Semántica lleva 15 años, que estés tanto tiempo en una empresa. Lo raro sería estar tanto tiempo en una empresa. Entonces, yo la verdad que siempre que se va alguien me da una pena terrible porque le cojo mucho cariño a la gente y es un palo, ¿no? En ese momento. Luego pues sales adelante y entra Sí. gente nueva y es el flujo natural de la vida y de las empresas, pero sí que es verdad que es un tema ahí clave para, pues bueno, que la gente esté contenta, que la gente dé un buen servicio, ¿no? Y que todo fluya. Ujú. Ahora, volviendo un poco a la historia de Seman, en estos 15 años que lleváis, Ujú. ¿cuáles crees que han sido los hitos que han ido llevando a Semántica a la posición que está ahora? O sea, ¿cuál crees que han sido esos momentos de decir, aquí hemos evolucionado, hicimos esto, aquí hubo una evolución? O sea, ¿cuáles han sido esos pasos? Bueno, el primero, pues el que te contaba con esos primeros clientes, Ujú, ¿no? Porque tú ahí estableces un poco como las bases, ¿no? Como los ujú. pilares de cómo empiezas a trabajar. Casi sin darte cuenta, estableces tu metodología de trabajo, los procesos, etcétera. Y ya a partir de ahí, pues claro, va entrando un tercer cliente, un cuarto, un quinto, y va habiendo como unos saltos que a veces ni te das mucha cuenta, ¿no? De cuando están pasando las cosas. Para mí ese fue el primero. Luego tuvimos también un hito. Entró en el capital una consultora tecnológica, que Ujú. es Iberus, y bueno, pues venían de un mundo como muy distinto de lo que era más desarrollo de software, desarrollo de sites, de e-commerce, etcétera. Y bueno, pues también eso fue como un reto, esa unión, ¿no? Con ellos y la forma de trabajar desde una consultora tecnológica. Nosotros
teníamos como más una filosofía más de agencia de marketing digital. Bueno, fue uno de los hitos que no es que sea un momento puntual el inicio, sino como luego toda la evolución de la mano en conjunto. Y luego te diría que desde luego fue también un hito muy importante que nos llamaran para contar con nosotros como profesores de Google Actívate, Sí. que esto fue en 2014, porque bueno, pues nos permitió un poco salir al mundo de alguna manera, ¿no? Nosotros estábamos como en nuestra cueva, en nuestra oficina, y poder compartir con chavales como tú en ese Sí, momento, ¿no? sí, Que sí. queríais aprender. Es que La verdad es que fue muy guay. y aquí, Natalia, no os dais cuenta, o sea, no os dais cuenta, supongo que os dais cuenta, pero yo creo que es que no me sale, la jornada esta de que llevamos ahora 5 o 6 años, bueno, ya 10, haciendo, yo creo que muchos, si pensamos en cómo empezamos, porque lo he escuchado varias veces, con los Google Actívate. O sea, Sí. fue como que descubrimos el PPC de Google Ads de la mano de gente que llevaba ya tiempo haciéndolo y que se os veían motivados cuando lo explicabais. Sí, nos gustaba mucho y yo creo que de alguna forma, como transmitíamos esa pasión, ¿no? Había gente que se impregnaba de eso, como tú, y decían, ostras, pues yo me quiero dedicar a esto, porque, por ponernos un poco en contexto, esto es 2014 y esto es una acción de Google, un poco de RSC, ¿no? De responsabilidad social corporativa, porque veníamos de una crisis, o sea, veníamos como arrastrando esa crisis económica, donde había muchos chavales en el paro o que les costaba mucho encontrar trabajo, y Google dijo, ostras, vamos a hacer una acción para formar a la gente en digitalización, en marketing digital, en transformación digital, y hablando de nuestras herramientas, pero también hablando de otras, ¿no? También se hablaba de Meta o se hablaba de otras cosas. Y la verdad es que fue una pasada porque tuvo gran éxito, en parte porque era gratis, pero no solo por eso, sino porque estaba muy bien organizado. En una semana de curso se pegaban una paliza de 9 de la mañana a las 6 de la tarde, cada Y día examen tema y después. tal, examen. Yo hacía, me acuerdo, los miércoles SEO semi-analítica, o sea, en un día se llama SEO semi-analítica, súper rápido porque quería contar muchas cosas. Y luego incluso hicieron un curso avanzado que eran 3 semanas, que eso ya era como una especie de máster. De hecho, había gente que decía, jolín, he aprendido más aquí en 3 semanas en este curso gratis que en un máster que he hecho, que me ha costado no sé qué dineral, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia increíble y es un orgullo cuando gente como tú nos decís, ostras, pues yo empecé escuchándote en tal sitio y tal, y luego hice este curso y fíjate, y ahora me formo en esto. Y luego hay profesionales que los ves ahora y dices, wow, que han empezado ahí, y la verdad que mola un montón, es muy, muy satisfactorio. Y luego encima ten en cuenta que se hizo la versión online, que con eso ya se cubrió todo LATAM. O sea, primero era en España, en un acuerdo con pues, la Universidad Autónoma de Madrid, la de Barcelona, Zaragoza, tal, las principales universidades públicas. Nos recorrimos España un poco así como tipo Willy Fogg, ¿no? Sí. Yo cada semana tenía que ir a un sitio, era un poco loco, pero muy guay, porque te permitía conocer sitios y gente muy guay. Y luego la versión online, que eso pues hizo una grabación en Madrid, en un estudio de grabación, y ya te digo, con eso luego ya pues se cubría toda la parte de LATAM. Sí, no, yo le guardo mucho cariño porque sin eso no estaría Sí, donde estoy ahora. sí. Y bueno, por continuar, Sí, perdona, que me he sí. liado con lo de No. con Google Actívate. Pero me preguntaban los hitos. Luego te diría también 2016, que fue cuando nos dijeron que éramos Google Partner Premier. De eso te quería preguntar, ¿fuisteis Sí. la primera agencia? Pues no lo tengo claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que previo a esto había un programa, previo a Google Partners, Sí. que era el antiguo Google Engage, ¿vale? Bueno, Claro, esto era previo, era como lo primero que se hizo desde Google a nivel Europa para pues, tener un poco el soporte a las agencias. Ajá. Y yo recuerdo, por ejemplo, estar en 2012 en Londres en un evento con Enrique del Valle, que éramos los 2 únicos españoles que habíamos ido al evento, el resto eran de otros países. Entonces, este Google Engage luego se transforma en Google Partners y en 2016 nos dan el tema del Google Partner Premier, que pues ha hecho ahora 10 años. Claro. Y ya no sé decirte quiénes fuimos las primeras agencias o eso, ya no tengo info, la verdad. Es que puede ser, es que no sé si... Y es que de esa época también me acuerdo cuando Ramón Fábregas y Enrique tenían el canal ese de Proyecto Sí. SEM.
Sí. que no sé si yo te vería por allí en algún... O sea, es que de esa época estaba lo de Proyecto Zen y justo era el Google Partner, pero para... ¿Qué cambió? O sea, porque... Y esto no sé, pero muchas veces hoy en día lo de Google Partner es, no sé, lo veo, no sé si te pasa a ti que llevas tantos años, que la gente lo trata como de otra forma, como que no le da tanta importancia, es que no sé cómo valorarlo. ¿Cómo hoy en día crees que las empresas valoran que una empresa sea Google Partner? ¿Siguen dándole la misma importancia que hacían antes? ¿Ahora le dan menos? Pues mira, mi sensación ha sido como que nunca ha sido demasiado importante, ¿eh? Igual estoy equivocada, Ujú. pero coincido contigo en que últimamente es como que cualquier agencia que tiene pues cierto volumen o tal es Google Partner, incluso Google Partner Premier, ¿no? Que están como las dos Ujú. categorías. Y claro, se ha masificado tanto que ya ha dejado de ser relevante, aunque sí que es cierto que este año creo que hay varias que han perdido la insignia, entonces no sé si quieren volverlo a hacer como más exclusivo, no estoy segura, pero sí que es cierto que ha perdido un poco de peso o no me parece que sea un factor diferencial. Si un cliente lleva, por ejemplo, las campañas de manera interna y ha tenido problemas, por ejemplo, recientemente ha entrado un cliente que es sector juego y tal, que es un poco Mm, delicado, ¿no? sí, Entonces lo llevaba una chica internamente en la empresa y buscaban una agencia precisamente por tener un con- soporte de Google, ¿no? Que mm, pudiera ayudar con todo esto. Entonces, sí que en ese caso creo que es un factor importante, correcto. pero ¿qué agencia no lo es, no? Entonces, no creo que sea factor distintivo. Correcto, correcto. Mm. Porque hay un partner que es el de Meta, que es mucho más desconocido que el de Google. Sí, cierto. ¿Qué te aporta a nivel de agencia tener el partner de Meta? Pues, a ver, tienes algunas ventajas, yo que sé, por ejemplo, sabes el tema de las certificaciones individuales, que son unos exámenes Sí, que cuestan, no sé si son 200 sí, euros o bueno, pues te dan como varios vouchers para que puedas hacer vale. estos exámenes gratis. O sea, tienes una serie de ventajas. Sin embargo, te diré que el soporte que da Meta a las agencias, bueno, el soporte en general que da Meta Ay, es- es bastante regular. Y a las agencias en particular, me parece que son los que peor lo están haciendo del trío Google, Meta y TikTok, ¿vale? sí, Creo que no, son los que peor lo están haciendo. Y fui muy consciente, hace un mes estuve en Dublín, que fuimos a un evento de Meta, sí. y bueno, estuvimos allí con la account de una de las cuentas que llevamos de Meta, porque account a nivel agencia no ponen, o sea, solo te ponen account de cliente. Entonces, esto es un diferencial tanto con Google como con TikTok. Entonces, como estuvimos reunidos con Meta, con la account del cliente, ¿no? En este caso, y luego estuvimos reunidos en TikTok con la account de la agencia de semántica y la account del cliente, veía un poco la diferencia y me llamó mucho el decir, ostras, fíjate TikTok, que llevan mucho menos tiempo y Sí. creo que están haciendo las cosas mucho mejor a nivel de soporte y han montado como una estructura muy guay donde te van poniendo como en el momento en el que formas parte de este partnership con TikTok, la agencia pues tiene como unos objetivos por Qs, te dan unos vouchers de pasta tipo 2.000 euros y cosas así para incentivar a los clientes a que inviertan en TikTok. No sé, te dan como un abanico de herramientas mucho más chulo y mejor soporte, en mi opinión, que Meta. Qué meto. Lo digo Sí. aquí en No, privado, no, que no no. nos oye nadie. Creo que todo el mundo que escuche este capítulo, te apoya porque lo de Meta Sí. ni que pagues el soporte, te ofrecen mejor soporte, porque lo estoy viviendo en mis carnes. Yo ahora te quería preguntar, hemos hablado de la evolución semántica, pero la evolución tuya como CEO de semántica, porque hay muchas veces que, por ejemplo, a mí me pasa, yo pienso, ostras, montar una agencia tal, y pienso, es que hay un momento que mi rol, aunque a mí me guste mucho tocar campañas, deberé dejar de tocar campañas como toco ahora al nivel. Entonces, explica un poco esta evolución tuya como CEO de la agencia. Jolín, pues esto me parece un temazo, ¿eh? La verdad que es una de las cosas que tenía ganas de hablarlo contigo, porque, claro, creo que la mayoría de los que hemos montado agencias somos un poco este perfil, ¿no? Que hemos empezado como Ujú. técnicos, por así decir, ¿no? Bien sea pues como autónomos o tal, gestionando campañas. Y claro, es cierto que vas creciendo, vas llevando como todo en paralelo
y llega un momento que en ciertos volúmenes pues te satura, ¿no? Porque no puedes estar haciendo 1000 cosas a la vez, ¿no? Optimizando las campañas, entrevistando a candidatos, vendiendo propuestas, yendo a este evento, yendo a tal. Entonces, yo sí que es cierto que ahí he tenido picos de estrés y picos de trabajar muchísimas horas a la semana porque pues había que sacar el curro y había que hacerlo y ya está. Pero es verdad que hay fases que son jodidas, las cosas como son. Luego, pues cuando ya te ves un poco apurado y dices, bueno, voy a buscar una forma de solucionarlo, a ver quién me puede ayudar con esto, cómo podemos organizar lo otro. Pero es cierto que es difícil porque nadie te explica en realidad cómo se hace esto, ¿no? Nadie te explica cómo se gestiona la empresa, cómo se vende una propuesta, cómo se entrevista a un candidato. O sea, que tú puedes hacer cursos, puedes formarte, pero al final hay cosas como que no hay una formación tampoco reglada, sino que es tu propia experiencia y tú con tu criterio vas tirando. Entonces, es un debate que me he hecho muchas veces porque, por ejemplo, yo ahora mismo pues tengo un rol más enfocado en desarrollo de negocio, en liderazgo del equipo, etcétera, y no estoy tan en el día a día de tocar las campañas, ¿no? Y es algo que muchas veces echo de menos y que voy entrando para, ¿y esto cómo va? ¿Y esto cómo evoluciona? Y a ver tal, intento estar al día de todo. Pero es cierto que en todo no puedes estar y son decisiones complicadas. Y sí que es cierto que ha habido gente, pues Enrique, ¿no? Por ejemplo, que te lo mencionaba antes, del Valle, que dijo, oye, mira, esto de gestionar una agencia y personas y La tal tiro no es para para atrás. mí. A mí me gusta gestionar campañas, vuelvo para atrás, vuelvo a ser freelance y ya está. Y es lo que quiero hacer. Y me parece una decisión completamente respetable y comprensible. Pero claro, muchas veces cuando estás en esa vorágine de ya tengo un volumen de clientes, ya tengo un volumen de equipo, ya tengo tal, pues no te queda otra que gestionar eso que tienes entre manos, ¿no? Claro, pero tú me refiero, yo aquí y que casi busco como el intentar verme yo decir, no quiero tocar, pero muchas veces, o sea, no quiero tocar porque no debo tocar porque mi labor es otra. Pero muchas veces tiene la sensación de, uno, pues sobre todo en las primeras delegaciones, porque ahora yo entiendo que tendrás una formación interna, etc, etc, que hace que el onboarding del equipo pues ya cumpla ciertos estándares. Pero al principio, claro, tienes el miedo de, no, pero es que la calidad que yo llevaba, que porque yo lo hacía así, era esta. Ahora, ¿cómo hago para no ver? Pero no tengo que... Entonces, esta batalla mental, ¿cómo la conseguiste superar? No sé si se superó alguna vez. Vale, entonces, muy bien. Sí, además, mira, justo este tema lo estábamos hablando el otro día con Cristina, una compañera que lleva en semántica 1000 años, y es old school, ¿no? Y jolín, hablábamos un poco de eso, de que vemos que ha cambiado un poco bastante la manera de optimizar las cuentas entre los que hemos empezado hace muchos años, que estábamos ahí con el CPC manual y tal, cual. Ahora que parece que todo es, pongo un presupuesto y pongo un ROAS y la máquina hace todo sola, ¿no? Y claro, los que venimos de la vieja escuela es como que te da un poco de reparo, ¿no? Ver ciertas cosas. Yo también entiendo que la gente que ha empezado hace menos tiempo, pues dice, bueno, pues esto es así, pongo esto tal cual. Pero es cierto que hay como un cambio de filosofía por el cambio que han tenido también las propias plataformas, ¿no? Que sí que Google quizá todavía te deja hacer ciertas cosas, pero bueno, te intenta empujar ahí para Pimax, Demand Gen, tal. Y ahora Meta con Andrómeda y Sí. demás, pues ni te cuento. Entonces, bueno, pues ese camino de la automatización, por un lado, entiendo que sea muy atractivo para determinados profesionales, que es más cómodo, ¿no? Que hacer determinadas cosas a mano, que antes igual nos pasábamos de procesos manuales muy laboriosos y tal. Pero claro, también hay que entender que son cajas negras y que esas cajas negras ocultan muchas cosas que es interesante escarbar en los datos y entender qué es lo que te funciona y lo que no te funciona, porque yo creo que la clave sigue estando ahí. Es que muchas veces la reflexión puede ser del rol de nosotros como gestores de cuentas, que ahora tenemos que estar mucho más analizando todo, porque antes cuando habían las pujas manuales, como me acuerdo cuando hacíamos los SCA, cuando hacemos todo eso, antes estabas todo el día tocando las cuentas y ahora es un poco el tocar con bisturí.
Pero Ujú. a mí eso de decir, y es una frase que nunca, que lo técnico se ha acabado, Ujú. yo no lo veo así, que lo técnico se porque seguimos teniendo que entender, por ejemplo, por qué aplicas una campaña a CPA o a ROAS, por qué le pones un max click, o sea, que una de nuestras labores de hoy en día también en el mundo es saber todos esos recovecos que, por ejemplo, nos da Google Ads, que muchas veces nos esconde las cosas, Ujú. saber que están allí, saber que las podemos usar. Por eso, ¿tú crees que lo técnico no ha desaparecido del mundo? No ha desaparecido. Desde luego que tienes que seguir entendiéndolo, pero sí que es verdad que antes es como que lo tenías que entender sí o sí y lo tenías que trabajar sí o sí. Y ahora es como, si lo entiendes mucho mejor y obviamente vas a hacer trabajo de Ujú. mucha más calidad, pero como se tiende a automatizar todo tanto, es como que, aunque no entiendas algunas cosas en profundidad, puedes ir tirando igual, Sí, ahora mismo, sí, ¿sabes? sí. Pones el precio, pones el ROAS, tal, vas tirando. ¿Que no es óptimo? No es óptimo, no, ni de coña, pero eso, que las propias plataformas, por su interés, ¿no? Google, Meta, tal, quieren ponerte las cosas fáciles Hmm. y siempre te dan esa opción que es el camino fácil, el más tentador quizá, que es el que a ellas más les conviene como empresa para ingresar más. Y tú como profesional, pues vas un poco en contra, ¿no? Que esto es una lucha de Sí, tú lo que sí. quieres son los mejores resultados para el cliente y muchas veces vas en contra de lo que Google recomienda y hay veces que es como, joder, es que el account de Google le está diciendo tal, invierte en YouTube y tal, y yo por detrás le estoy diciendo otra cosa, porque es que... Entonces esto es una pelea un poco histórica de, jolín, que yo te voy a recomendar lo que sea mejor para ti porque es mi labor Sí, y sí, es mi sí, sí. trabajo y es lo que me dice la ética profesional. Y muchas veces lo que yo creo que es mejor para ti no es lo que Google o Meta creen que es lo mejor. Y un cambio que has notado es que ahora nos metemos más en el negocio para conocer los números, para esos números pasarlos a las estrategias. ¿Crees que ha sido una evolución o, por ejemplo, es algo que siempre habéis hecho? En nuestro caso es algo que siempre hemos hecho o que siempre hemos intentado hacer, ¿no? Porque ya desde el inicio, lo que te comentaba de los hoteles, Ujú. veíamos muy necesario el entender, pues por ejemplo, con cuánta antelación reservaba un cliente un hotel para sus vacaciones de verano, el tema de los tickets medio, el tema de la venta cruzada, el tema de la competencia, bueno, muchas cosas de la operativa del negocio que nos parecía que era fundamental para poder hacer un buen trabajo. Es verdad que luego tiendes como a estandarizar los procesos de, vale, keywords, anuncios, no sé qué, y que quizá puedes hacer el trabajo sin conocer a fondo, pero no me cabe duda de que cuanto mejor conozcas el negocio, mejor trabajo puedes hacer. Y de hecho, yo esto es una cosa que les digo muchas veces a los clientes. Todos los casos de éxito que tenemos de clientes que han ido bien, que llevan mucho tiempo con nosotros, que sus resultados son buenos, etcétera, siempre sin excepción es porque hay dos equipos, el suyo y el nuestro, que están muy implicados y que están trabajando juntos como un solo equipo. Mm. ¿Por qué? Por esto que comentas, que nosotros tenemos que conocer el negocio, sí, pero ¿quién conoce mejor el negocio? El Sí, cliente, sin duda. El cliente tiene ese feeling del día a día de acabo de tener ahora una gotera en el almacén, me ha mojado no sé cuántas cajas, me he quedado sin stock de tal, ¿no? Es el que lo vive en el día a día y el que mejor te puede transmitir todo eso de cuáles son las necesidades en cada momento. Tú, obviamente, tienes que entender el negocio y Mm. aportas más esa parte técnica, ¿no? Pero ese trabajo en conjunto es la clave. El cliente que pretende delegar todo en la agencia y que la agencia me resuelva la vida, es muy difícil que eso pueda funcionar, porque es que necesitas esa implicación de alguien, al menos una persona por el lado del cliente, que vaya con todo y que apueste por el canal. Ujú, ujú. Ahora te quería preguntar un poco porque es que has vivido toda la evolución de de la comunidad, del PPC en España, porque casi lo fundaste. Tú, Ramón, casi sois los que cortasteis la cinta y dijisteis, todo esto es campo, vamos a ver cómo... ¿Cómo ha sido esta evolución del PPC en España y en qué momento, si lo comparas, porque tú yendo a todos los eventos internacionales y todo, ¿cómo ves ahora mismo tanto la evolución esta de la comunidad de PPC en España como el talento que tenemos en España a nivel de publicidad? Pues a ver, antes éramos una comunidad muy pequeña al principio, ¿no? De hecho,
montamos un grupo de WhatsApp que era marketineo, que Sí, luego pasó a que todavía. Sí, Telegram sí. y que a día de hoy hay varios canales, ¿no? Y Sí, luego ya se fue como especializando, se hicieron eventos también. sí. Entonces, bueno, teníamos como varios foros donde nos gustaba compartir a los profesionales de esto y luego cada uno pues hemos seguido nuestro camino, depende de cada caso, ¿no? Pero seguimos teniendo una buena relación y, no sé, el otro día, por ejemplo, nos tomamos un café online con Ana Kostic y con Jorge Luis Álvarez Sí. y, y jo, pues muy guay, ¿no? Porque te puedes a compartir, a lo mejor hace 5 años que no te has visto en persona, pero te pones al día y está muy guay intercambiar opiniones y tal. Entonces, no sé, antes éramos menos gente sin duda, hubo una oleada de formación que tú estabas antes Sí. definiendo muy bien con Google Actívate y con pues muchos másters y cursos que salieron. Y luego, pues yo creo que desde la pandemia aquí, creo que hay un volumen más grande de profesionales, ¿no? Del paid media, Ujú. quizá también por todo el auge que está teniendo Social Ads, que ha habido pues un repunte muy importante con el crecimiento de Meta, con el auge de TikTok, etcétera. Pero sí que, no sé, quizá la gente que lleva menos tiempo, pues es lo que te decía antes, que es otra filosofía de trabajo, a lo mejor a la hora de gestionar las campañas, y la parte de social pues también funciona un poquito diferente, de buscar esa visibilidad, de, bueno, pues el vídeo tipo story, otro tipo de formatos y tal. Y quizá la vieja escuela la veo más implicada en el negocio, más encima de los números, como con más profundización de analizar, por ejemplo, un catálogo enorme de un e-commerce para ver cómo seleccionas, cómo segmentas, como tal. Esto, en general, como que me falta y ojalá esté equivocada y ojalá mañana me llamen 50 personas que me digan, yo llevo 3 años y esto lo hago y quiero trabajar contigo. Ojalá, desde aquí mi email está abierto y mi LinkedIn. Pero sí que creo que si llevas menos tiempo, también es normal, te ha dado menos tiempo a profundizar en toda esa parte, ¿no? Yo siempre he pensado, agencias como la tuya y otras agencias, si sacarais no le llamo un máster, como un 15 días de ven a trabajar con nosotros y te enseñamos cómo lo hacemos, ostras, yo es que lo pagaría por muchas agencias, para ver internamente realmente cómo lo hacen. Una de las últimas preguntas que te quería hacer es, a nivel de agencia, ¿cómo habéis integrado todo el tema de la inteligencia artificial? Bueno, pues te diría cómo lo estamos integrando, ¿no? Bueno, Porque creo que sí. estamos todavía todos en un proceso de prueba y error, ¿no? Pues es que cada día salen cosas nuevas, ¿no? Y fíjate ahora, se puede hacer esto con Claude, y fíjate, porque Gemini no sé qué, porque, no sé, o sea, es una locura, ¿no? La cantidad de cosas que salen cada día, cada semana. Y bueno, estamos como en una fase te diría, de definición de procesos, donde Ujú. vamos probando cada uno cosas por nuestro lado y tal, ¿no? Y ahora es cuando quizás estamos más empezando a ponerlo en común y a estandarizar procesos, determinando que, oye, pues para tal objetivo, esta herramienta es la mejor porque lo hemos concluido probando estas 3 o 4 herramientas, por esto y por esto. Y establecemos que este proceso tiene que ser de esta manera. Ujú. Entonces, yo honestamente te diría que estamos en pañales un poco, Sí. porque creo que todo el tema de la IA está yendo como a una velocidad exponencial, ¿no? O sea, a pesar de que ChatGPT salió en 2023 y tal, pero sí que en los últimos meses la velocidad de todo ha sido enorme y, y bueno, nosotros sí que somos muy del ecosistema Google, ¿vale? Trabajamos con Google Ujú. Workspace a nivel corporativo, quiero decir, y entonces pues sí que ahí dentro trabajamos mucho con Notebook LM, por ejemplo, que a la hora de gestionar información de los proyectos ha sido como un antes y un después para nosotros, Sí. porque meterle ahí, por ejemplo, un histórico de 5 años de proyecto, de todos los documentos que tienes, etcétera, y poder sacar ahí, preguntarle lo que quieras, sacar un diagrama, sacar un resumen, un caso de éxito, o sea, me parece brutal. Pero claro, luego lo que estamos viendo es para procesos ya más concretos, ¿no? Pues hacer un keyword research, tal tema de copies o todo lo que son nuestras tareas del día a día. Estamos justamente ahora en ese proceso de De ver la mejor solución en cada caso y cómo estandarizar el procedimiento. Ujú.
Una última pregunta antes de pasar a las preguntas rápidas. Si tuvieras que arrancar hoy la agencia o le tuvieras que dar un consejo de alguien que va a empezar una agencia, con todos estos 15 años, ¿qué consejos les daría para montar una buena estructura de agencia? Madre mía, muy difícil. No lo hagáis, no lo hagáis. No, bueno, a ver, es un camino de luces y sombras, como todos los caminos, ¿no? Ujú, O sea, a mí me gusta mucho una frase que es elige tu difícil, de Vale. el matrimonio es difícil, el divorcio es difícil, elige tu difícil. Emprender es difícil, trabajar por cuenta ajena es difícil, elige tu difícil. Entonces, no es ni mejor ni peor, es que es lo que es. Entonces, tienes pues eso, un camino en luces y sombras. Lo que no puede nadie pretender es creer que esto es, pues bueno, pues jauja de me pongo, hago 4 cosas, porque últimamente se ve mucho Sí. vídeo de clickbait, ¿no? De gente que hace magia, de no se sabe muy bien cómo, consigue clientes de no sé qué ticket medio y vive en Dubái trabajando con su portátil dentro de la piscina. Entonces, eso no es real, o sea, es que eso no es la realidad. La realidad es que te va a costar vender, la realidad es que te va a costar establecer procesos, formas de trabajo, te va a costar montar un equipo, que todo cuesta, cuesta un proceso y un esfuerzo y que luego pues es muy satisfactorio cuando consigues ciertas cosas, pero que no es un camino de rosas. Entonces eso todo el mundo lo tiene que tener claro. Es cierto que si eres joven y tienes ganas y lo quieres hacer, yo te diría que adelante, porque en contra de lo que a veces nos puede decir nuestra cabeza, el riesgo no es tanto como parece. Quiero decir, que si te sale mal, ¿qué te puede pasar? Pues has aprendido cosas No. y el plan B siempre está ahí. O sea, por suerte, este tipo de negocios, no conllevan una gran inversión inicial. No es como decir, me quiero montar un hotel. Pues hombre, necesitas Sí. una inversión elevada. Pero si te quieres montar una agencia de marketing digital o puedes empezar como autónomo o tal, pues es tener un portátil o incluso es que aunque montes una sociedad, es que son 3.000 euros de capital social, que entre varias personas pues son unos pocos ahorros, ¿no? Entonces, creo que el riesgo es bajo, por suerte, y que si tienes ganas y energía para hacerlo, desde luego, hazlo. Eso sí, sabiendo que no va a ser un camino de rosas, que vas a tener que esforzarte mucho y que hay un volumen de competencia hoy en día muy alto. Ujú. Pasemos a las preguntas rápidas, Natalia. Consejo para alguien que está empezando. Pues un poco lo que te acabo de decir, ¿no? Que échale ganas, échale ilusión, échale horas, no te confíes pensando que es un camino de rosas porque no lo es. Ve con todo y si sale mal, no pasa nada, no pasa nada. Una fuente de información que no puede faltar. Mm, jo. A ver, me gustan muchas, pero no sé, si hablamos de Pueden este ser varias. sector, pues yo qué sé, estos sitios tipo Search Engine Land y tal, pues siempre como que son pioneros en decirte determinados datos, información, para estar un poco pues al día de lo que se cuece, sobre todo al otro lado del charco, ¿no? Que es donde suceden las cosas un poco antes. Es que lo de Search Engine Land es una locura porque llevan la de Dios. Sí, 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 sí. Yo creo que en toda mi carrera siempre me han acompañado, sacando cosas, informes. Yo creo que es una que está muy... quizás porque no son tan cool, porque sigue siendo un post de un blog o lo que sea. Es algo que te das cuenta cuando alguien es de la vieja escuela que te nombra Search Engine Land, porque dices, ¡pam! Esta gente viene de atrás. ¿Qué error típico ves en una cuenta de Google o de Meta? Error típico. Me costaría quedarme con uno, pero Puedes te decir diría, varios, ¿eh? por ejemplo, el tema de la optimización a largo plazo, ¿no? Que es muy fácil que se te vaya la mano con el incremento de los CPCs, de manera que se empieza a encarecer el tráfico, se empieza a encarecer el CAC, etcétera. Entonces, eso suele ser el error típico, que es lo que hace que una cuenta no escale. O sea, porque tú al final tienes la tasa de conversión que tienes, que puedes Ujú. siempre trabajar para mejorarla y tal, pero si se te va mucho el CPC y precisamente ha habido un encarecimiento muy grande de CPCs, ¿no? En los últimos tiempos, y has hecho determinados tipos de campañas o determinadas cosas de estas que recomiendan Google y Meta, se te puede incrementar un 30 a un 40% fácil el CPC y es que ahí estás muerto, ¿no? Porque no puedes asumir ese encarecimiento porque el CAC se te dispara
Entonces, claro, el cliente dice, pero vamos a ver, es que este canal ya no me resulta rentable en algunas ocasiones. Entonces, en mi opinión, para que una cuenta crezca a largo plazo y el canal sea sostenible, el mantener ese CPC a raya lo máximo posible es la clave. Y el no mantenerlo es uno de los errores típicos. Nunca nos habían dicho ¿eh? Pero una pregunta, ¿alguna vez te has encontrado que tú misma te impresionas de, ¡wala, este CPC! Y piensas, ostras, que hace 5 años atrás era una cuarta parte? Sí, totalmente. ¿Sabes dónde se ve muy claro? Que tú creo que te acordarás que antes podías pagar 1 céntimo de CPC para Ujú, algunas keywords, por ejemplo, la de tu marca, ¿no? ujú. Típica de si nadie puja por mi marca y solo pujo yo, pujo 1 céntimo o pujo 5 céntimos y pago 1 céntimo por los clics de mi marca. Y esto, pues ahora, Ya hay, ahora no, hay CPCs de marca que son caros, o sea. son carísimos. Entonces, jolín, ahí te duele como especialmente porque dices, Sí, joder, es mi marca, ¿no? sí. ¿Por qué tengo que pagar yo este dineral? Sí, y a veces cuesta explicarlo, ¿eh? De decir, no, pero es Mm, que si no eres tú, lo va a pagar otro. O sea, y el competidor paga 3 veces más y quiere pagarlo, por algo será. Entonces, mm. eso. ¿Qué quick win recomiendas para aplicar una cuenta de Google o de Meta? Un quick win aplicar en una cuenta de Google o de Algo Meta. así que digas, ostras, no sé, este cambio o esta configuración o quitar esto ayudaría a que Meta o Google mejorara. Yo, A y- ver, yo- Hmm. sí, dime. No, yo, por ejemplo, una que siempre digo es cuidado si hacéis algo de display con la, ¿cómo le llaman ahora? Optimización del targeting o algo así. Ah, Eso que te amplía la audiencia, que siempre está por sí, desactivado. Porque esto ha sí. pasado por mil. Me acuerdo una época que era como una barrita que decía si querías más o querías menos. Y es como, no quiero nada. Eh, Sí, solo lo que yo te diga, ¿no? No, sí, no hagas sí, tú sí. nada automático. ¿Cuántas campañas de display de gente de no, estoy haciendo remarketing y te ibas? A ver un momento, vámonos a audiencia. Mira, cero personas de tu audiencia. No sé qué de todas las otras audiencias. ¿Qué? ¿Hay cambios así? ¿Qué dices? Ostras. Sí, a ver cómo te explico esto. Yo lo que te diría es que, como las campañas en Google y en Meta van cada vez más automáticas, ¿no? Por decisión de las plataformas. Ujú, ¿Qué pasa? Que los algoritmos al final están cogiendo señales de las métricas que tienes dentro de la plataforma, ujú, CTR, tal, no sé qué. Vale. Entonces, yo te diría que siendo esto así a día de hoy, es muy importante el trabajo previo que hagas. Por ejemplo, en un e-commerce se ve muy claro. En una PMax, Google va a coger esas señales de cómo el usuario interacciona con los productos. El CTR sabemos que tiene mucho peso, tal cual, lo que busca, tal. Vale. ¿Qué pasa? Que obviamente Google solo va a coger esas métricas que tiene dentro de Google Ads, que es lo que él conoce, ¿no? Del ujú, rendimiento de la ujú, campaña. Entonces, ¿qué es para mí fundamental? Que si tú tienes un catálogo grande de productos, tú hagas un trabajo previo para hacer una selección con criterios de negocio que Google no tiene. Por ejemplo, tu margen comercial. Google Ads no sabe cuál es el margen comercial. Tú tendrás productos con un 5% de margen comercial y otros con un 30%. Haz una selección previa con ese tipo de criterios. ¿Cuál es tu margen? ¿Qué productos son los que siempre se devuelven? Porque Google no lo va a tener en cuenta. O sea, hay un montón de factores que son del lado del negocio, de conocer muy bien ese grano pequeño, ¿no? Ese dato al detalle de qué es lo que está pasando con el rendimiento real de mi catálogo. Entonces, con eso puedes montar un scoring, por así decirte, ujú, ujú. de tu catálogo para enviarle a Google a ti solo lo que te interesa o de la manera que te interesa. Por ejemplo, haces este scoring del catálogo y luego te montas 3 PMax, ¿no? Los productos más top que funcionan súper bien, que tienes buen margen comercial, que te generan un montón de conversiones, que tal y cual, tenlos en una PMax con presupuesto limitado si quieres, dale toda la cancha que quieras al ROAS, etcétera, porque son productos que te interesa muchísimo vender. Pero luego tendrás otros en un nivel intermedio y otros en un nivel bajo, ¿no? Pero que seas tú el que lleva el Sí, timón con esos criterios de negocio. No que sea Google exclusivamente el que elija eso y solo con esos criterios de Google Ads, porque hay mucho más allá de Google Ads, ¿no? Muchas otras métricas que puedes tener en cuenta, sobre todo, pues eso, métricas de negocio. 100%. Un gran consejo. ¿Clientes de leads o de commerce?
Tienes que elegir. A mí me gusta mucho el e-commerce. Soy de la escuela del e-commerce porque me parece que el juego que te da un catálogo, el proceso de compra, luego hay una cosa pues muy importante, que es que todo sucede en el site, ¿no? Añades el producto al carrito, terminas, pagas y tal. Los leads, como muchas veces se va a un call center, a no Sí. sé qué, siempre esto es una ruptura. Mira que ya hay muchas herramientas y la trazabilidad ya es una cosa mucho más trabajada, pero siempre sigue habiendo ahí como ese pequeño inconveniente, esa ruptura, que si el lead es de calidad, que si no, que me lo dice el call center, que me dice tal. Entonces, no sé, el e-commerce para mí tiene una magia que no tiene los leads. Sí, no, yo poco a poco me estoy pasando al e-commerce. ¿Ah, sí? Sí, yo he sido toda mi carrera como agencia leads y leads, amaba los leads, y desde que soy freelance he aprendido a amar el e-commerce Ujú. y ahora estoy en... Ay, no sé qué decirte. O sea, no sé... o sea, suerte que a mí no me entrevistan y no me la hacen esta. Pero si me la tuvieran que hacer, me lo tendría que pensar. ¿A quién deberíamos tener al podcast? Ostras, ahí me lo pones súper difícil porque he echado un vistazo y he visto por ahí gente muy guay y como tenéis tantos episodios, te puedo decir a alguien que me digas, no, ya ha venido. Tírate triple. Eh, O sea, Buah, a ver, ¿a quién te digo? Que no haya venido, no estoy segura de quién ha venido y quién no haya venido. Y solo quieres PPC. no, puede ser de lo que sea. Puede ser de lo que sea. Ah, vale, pues es lo que sea. De la quinta, ya te aviso que ya creo que los he traído a todos. ¿De la quinta a qué te refieres? Porque con Jorge muchas Sí. veces me enseñaba vídeos de esa época, o sea, fotos de esa época, y digo, todos han pasado por aquí ya. O sea, solo faltaba yo, ¿no? Por No, venir todos ya no. a ¿Sabes quién me darte el falta? culo. Y ¿Quién? he cenado con Jorge Telecom, de Geotelecom. Ah, Jorge Arias. Jorge. Pues mira, Jorge podría ser Jorge, muy es buen verdad. fichaje para traerlo. Sí, desde luego. Luego, no sé, no es PPC, es SEO, pero yo le tengo muchísimo cariño y muchísima admiración y es un gran maestro, que es Fernando Maciá. No sé si ha venido alguna vez a... No, pero también he tenido el placer de comer con él un día. Ujú. Bueno, y el libro que publicó con Anaya fue, que publicó, no sé si publicó un libro con Anaya o no. Ah, creo que sí. Pero Sí, sí, con Anaya publicó, sí. sí, es verdad. O sea, SEO es totalmente otra cosa, pero por todo lo que sabe de todo, a nivel de, es verdad, sería Sí. un gran fichaje. Lo anoto para traerlo. Y luego, Jolín, me alegro que me hagas esta pregunta porque no sé si te da a ti la misma sensación que hay gente que tiene mucha visibilidad en LinkedIn y en redes y tal, y está guay, ¿no? Que hagan eso. Pero luego es verdad que hay mucho profesional en la sombra de gente que por falta de tiempo, por falta de... o porque le da vergüenza, porque dice, oye, yo no voy a contar aquí nada porque no quiero, ¿no? Entonces, esa gente que te podría contar 1000 cosas y me vienen, por ejemplo, a la cabeza 2 personas de mi equipo en la parte de Social Ads, ¿Mm? que una es Beatriz Borrás, que te estaba hablando de ella hace un rato, que, jolín, tiene un dominio de Meta, de Andrómeda, de todo lo que es optimización, desde la parte técnica, estratégica. Te voy a contar estrategias muy guays. Yo creo que estaría muy chulo que la invitaras. Y también a Jorge Navarro, de mi equipo, de la parte también de Social Ads, con TikTok, por ejemplo, se está moviendo mucho y tiene un conocimiento muy transversal. Fue alumno mío también. ¿Otra vez? Y sí, y empezó más en la parte de Google Ads, conoce, pero luego ya se especializó en la parte de Social Ads, entonces tiene como bastante la visión global, ¿no? De lo que es un cliente que invierte en varios canales, luego ha llevado y lleva muchos clientes en el ámbito internacional que invierten en Ujú. varios países y sobre todo con esa especialización que tiene de Social Ads, creo que te puede dar también ahí un prisma chulo. Pues los anotamos y acabarán pasando por aquí porque al final nosotros nos encanta. O sea, es algo que siempre buscamos, ¿eh? No buscamos solo porque buscamos gente. Por eso hacemos esta pregunta, porque de esta pregunta han venido gente que hemos acabado flipando de lo que saben y eso, que a veces ni publican en LinkedIn. Natalia, ¿te lo has pasado bien? Me lo pasa pipa hablando contigo. Cuando quieras te entrevisto yo a ti. No, eso nunca sucederá. No.
A mí me da cosa que me pregunten por qué. Pero, ostras, para mí, Natalia, es un placer traerte. Agradecerte de parte de muchos, como se lo dije a Ramón, se lo dije a Enrique, de que muchos estamos aquí por vuestra culpa. Eso es así. Porque la época esa de Actívate nos apasionasteis a unos cuantos y hay muchos que seguimos aquí. Entonces, nada, agradecerte. Y os digo, para mí Semántica siempre la tengo en como empresas. Y muchas veces es como que hablas con gente y dicen, pero como que en el sector, como no tenéis esa, que no hacéis vídeos, no hacéis no sé qué, no sé ni sé cuánto, es como, Ya. no, pero es que, o sea, Semántica es, mira la web de Semántica y mira los logos que tienen, o sea, que yo siempre digo, lo acabo definiendo así. Entonces, nada, muchas gracias por venir, Natalia, ha sido un placer. Gracias. Y nada, a todos los oyentes, como sabéis, ya sabéis, si os ha gustado esto, compartirlo y nos vemos la semana que viene. Adiós.